Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya en la unidad número 5 y última de este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo ya de esta recta final de las actividades que ustedes ya tienen planificadas y habilitadas en su aula virtual. Bienvenidos. Listen, buenas noches. Melisita, buenas noches, bienvenida. Dicen buenas noches. Rosita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Compañera, buenas noches. Buenas noches, dice. Compañero José, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Compañero Ángel, un gusto saludarle, bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta última etapa de actividades. Ya estamos en unidad número 5 y vamos a ver el tema que nos corresponde a esta semana, lo que se encuentra ya planificado para el desarrollo de la presente clase. En pantalla ustedes ya pueden observar el tema del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y el cual vamos a ir explicando paso a paso en nuestra primera etapa de clase, todos los temas importantes dentro de lo que corresponde a la revolución industrial. Uno de los temas bastante importantes, suscitados especialmente en el siglo XIX, es el proceso de revolución industrial que se desarrolló, las etapas en cuanto a la incorporación la aplicación de la mecanización en los procesos de producción. Eso obviamente generó un proceso de evolución industrial obviamente sin precedentes, lo cual obviamente llevó a considerar a esta etapa, a este periodo de la historia como uno de los eventos importantes dentro de la evolución económica de la humanidad. En la clase anterior justamente vimos acerca del feudalismo. El feudalismo dio paso al mercantilismo, al que le llamábamos antesala del capitalismo. En el mercantilismo, el objetivo principal era acumular ganancias por el comercio. En cambio, en el capitalismo, la producción de bienes va a ser un elemento fundamental dentro de la acumulación de riquezas, obviamente dentro de esta etapa. En cuanto a la acumulación originaria, la entrada en Europa de ingentes cantidades de metales preciosos provenientes de América y las ganancias del tráfico de esclavos y el comercio en el sistema mundial produjeron en los países del norte lo que Marx llamaría la acumulación originaria, es decir, el crecimiento del capital disponible para el desarrollo del capitalismo. Entre este grupo de comerciantes y banqueros regados por Europa Occidental surgieron los empresarios, que según Joseph Schumpeter, economista austriaco-estadounidense durante los años 1883-1950, son los individuos que asumen riesgos económicos no personales. Un elemento clave del capitalismo es la iniciación de una actividad con el fin de obtener beneficios en el futuro. Y puesto que este es desconocido, hay la posibilidad de obtener ganancias o sufrir grandes pérdidas. Por ello, el papel del empresario consiste en asumir justamente ese tipo de riesgos. Pero además, la acumulación originaria va a consistir en otro proceso, la expulsión de campesinos de zonas rurales, que se inició cuando los señores feudales empezaron a vender sus tierras. El proceso se aceleró a lo largo del Renacimiento. En Inglaterra, las tierras compradas fueron cercadas para criar en ellas grandes manadas de ovejas, lo que requería pocos peones. Sin embargo, ni la tierra, sin la tierra, el campesino se vio forzado a ir a las grandes ciudades. Y obviamente, como vían ya una evolución en cuanto a la industria, a la generación o a la creación de fábricas, ellos vieron justamente ahí uno de los orígenes fundamentales para, obviamente, mejorar su calidad de vida y se transformaron, obviamente, en obreros. En cuanto a la reforma protestante, es una de las etapas importantes que nosotros debemos analizar y debemos revisar.
Además de los cambios sociales, científicos y tecnológicos traídos por el Renacimiento y la Revolución Científica que vimos en la unidad anterior, fue muy importante el cambio producido por la Reforma Protestante. La separación de la Iglesia Católica de decenas de miles de cristianos, sobre todo en el centro y norte de Europa Occidental, que establecieron iglesias particulares sin obedecer al Papa. En este proceso tuvo papel protagónico el alemán Martín Lutero durante los años 1483-1546. Él cuestionó al Papa y la corrupción en Roma por la práctica de vender indulgencias, mientras que, según afirmaba, la salvación depende solo de la gracia de Dios y no de ningún perdón de los hombres. El movimiento se extendió rápidamente, se destacaron otros reformadores como el francés Juan Calvino durante los años 1509-1564, el suizo Ulrico Zwinglio durante los años 1484-1531 y el rey Enrique VIII durante los años 1491 a 1547, quien decidió, sobre todo este último, separar a toda la Iglesia de Inglaterra de la obediencia del Papa. Este fenómeno religioso cambió de forma drástica la sociedad y profundizó la práctica de la frugalidad y el ahorro, junto con la convicción de que el éxito económico era bueno e incluso signo de bendición divina. Esto en cuanto a la reforma protestante, que también obviamente jugó un papel fundamental en la evolución industrial, en el cambio, obviamente, en relación a la economía. En relación a la revolución industrial es el cambio experimentado en la condición de producción debido a la introducción de maquinarias, movidas inicialmente a vapor, que reemplazaron al trabajo manual, reemplazaron al hombre. La revolución industrial es comparable a la revolución agrícola del Neolítico por la profundidad de los cambios sociales, económicos y culturales que sufrió la humanidad. De ella surgieron las sociedades en masa, el crecimiento inusitado de las ciudades, la lucha del proletariado por mejorar sus condiciones laborales, sus condiciones de vida, la competencia internacional y muchos otros cambios más. Este proceso histórico ocurrió entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. De Inglaterra se extendió a la Europa occidental y de ahí a Estados Unidos. Otros países se incorporaron mucho más tarde a la revolución industrial, pues a causa de la división internacional del trabajo impuesta por los países más ricos quedaron relegados a ser proveedores de materia prima y no de productores de bienes industrializados. Esto en cuanto a una breve semblanza en cuanto a la revolución industrial que estaremos obviamente también topando en la siguiente hora de nuestra clase. En la segunda etapa de nuestra clase estaremos justamente analizando la revolución industrial, causas, consecuencias y toda la parte histórica en relación a esta importante etapa de nuestra sociedad. Aquí nosotros podemos ver algunas de las herramientas y algunos de los procesos de tecnificación, de automatización de procesos obviamente se llevó a cabo en función de la revolución industrial. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, por ejemplo, Gran Bretaña vivió una etapa de transformaciones económicas y sociales que dieron paso a la primera revolución industrial. Este proceso se extendió primero por toda Europa y luego a Estados Unidos y los países de Asia. Los inventos y descubrimientos trajeron mejoras en la producción agraria, textil y metalúrgica. Aumentó la mano de obra en las fábricas. Las urbes se sobrepoblaron y la demanda de vestidos aumentó, así que procuraron nuevos inventos como la máquina de vapor que modificó la producción textil con reducción de costos. La máquina de vapor también revolucionó el transporte, pues en el siglo XIX apareció la locomotora y los barcos a vapor. Se inventó el motor de explosión que impulsaría años más tarde la innovación automotriz, esto es principios del siglo XX, con el perfeccionamiento de la locomotora a vapor y el surgimiento de vías férreas. Las redes de comunicación y transporte se redujeron al tiempo y también las distancias y obviamente se dinamizó el comercio a nivel internacional. Eso como datos bastante importantes dentro de los procesos de revolución industrial. Las familias dejaron los campos rurales, sus tierras de labranza y se refugiaron en las grandes urbes que crecieron con el trabajo de los migrantes.
Con el crecimiento de las ciudades crecieron también la insalubridad, el alcoholismo, la prostitución y también la delincuencia. Nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezados por el proletariado, que era prácticamente los obreros que trabajaban en las fábricas. Eso como los eventos más importantes, un resumen, un esquema de los eventos más importantes, positivos y negativos de la revolución industrial. El hierro, el vapor y las máquinas jugaron un papel fundamental, pues sin la producción de hierro, sin el descubrimiento, sin la explotación de este metal, obviamente hubiese sido infructuosa la creación y obviamente nunca se hubiese dado la creación de las diferentes máquinas a vapor que obviamente transformarían todo este proceso de mecanización de las industrias. La mecanización de las industrias textiles, el desarrollo del procesamiento del hierro y la introducción de la máquina con motor a vapor fueron tres pilares fundamentales de la revolución industrial. Desde el año 1733 se había empezado a mecanizar el telar. El primer paso fue la lanzadera volante, patentada ese año por el inventor británico John Kay, que aumentó considerablemente la velocidad de los tejidos. Luego, la Spinning Jenny, una máquina de hilar con 8 bobinas, inventada alrededor del año de 1764 por el inglés James Hybris, redujo drásticamente la cantidad de trabajo requerida, ya que daba a un solo trabajador la capacidad para producir hilo en 8 carretes a la vez. Eso quiere decir que producían 8 veces más. Otro invento británico, en este caso inventor británico Edmund Carring, patentó el primer telar mecánico en el año de 1786. En los años que siguieron se hicieron constantes mejoras. Cuando estas mecanizaciones se unieron con la fuerza motriz producida por las máquinas de vapor, esto es, inventadas por James Watt y construidas en el año de 1774, y que consistía en un motor de combustión interna que transformaba la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. Ocurrió un crecimiento exponencial de la producción textil y de esa manera pudieron suplir, obviamente, la alta demanda que existía en aquella época. El desarrollo de maquinarias para otras industrias en las 2 primeras décadas del siglo XIX facilitó los procesos y el aumento de su producción en otras ramas. Con ello se incrementó la cantidad de productos y se disminuyó el tiempo en el que se fabricaban, lo que dio paso a la famosa producción en serie que tenemos hasta la actualidad. Los avances en la producción del hierro provocaron el nacimiento de la locomotora y también el ferrocarril. El motor de vapor utilizado para mover la máquina transformó por completo el transporte de personas y también de mercadería. También a los buques se les puso máquinas a vapor. El crecimiento de la capacidad de producción pudo así combinarse con el crecimiento de la capacidad de transporte, que era totalmente necesario lo uno con lo otro. Esto dio como resultado la expansión del comercio a nivel de todo nuestro planeta. Esto originó y dio paso justamente al desarrollo y la acumulación de grandes capitales. A eso se le conoce como el desarrollo del capitalismo. Este crecimiento fue posible gracias a la acumulación originaria de los capitales y a la reinvención de las ganancias de los empresarios privados, con lo cual ampliaban sus instalaciones para generar mayor crecimiento. La industrialización fue así generalizándose. La mano de obra que requerían las industrias estaba disponible en las grandes barriadas de las principales ciudades. A los pobres se les impuso jornadas de trabajo larguísimas, de entre 14 y 16 horas, con salarios sumamente bajos. Se empleaba a niños y a mujeres para pagarles aún menos de lo que estaba estipulado hasta aquella época. Las condiciones de trabajo y la falta de higiene y de descanso causaron bastantes estragos, incluso muertes, pestes y una serie de cosas que obviamente generaron pérdidas humanas. Poco a poco surgió la organización obrera para luchar por mejores condiciones laborales. eh, eh,
empeoró obviamente todas estas conquistas fueron muy paulatinas y demoraron décadas hasta obviamente lograr los derechos que nosotros tenemos como trabajadores en la actualidad. Los derechos laborales han sufrido una serie de cambios sumamente positivos, son derechos que se han establecido obviamente y que cada uno de nosotros tenemos hasta nuestra actualidad en las legislaciones de cada uno de los estados a nivel mundial. Esto en cuanto a los temas que obviamente se encuentran establecidos en el material de apoyo. En nuestra segunda etapa de clases justamente vamos a ir reforzando el tema que nosotros hemos ido analizando y justamente vamos a retomar el tema sobre la revolución industrial, cuáles son las características, cuáles son los eventos más importantes que se han dado en esta época. Y justamente vamos a iniciar hablando, una vez más, sobre la revolución industrial. Vamos a ver cuáles son las características más importantes en relación a esta etapa. Pero, ¿qué es la revolución industrial? Vamos a ver desde un punto de vista ya técnico, ¿qué es la revolución industrial? Se conoce como revolución industrial a un proceso histórico en el que los cambios en las formas de producción generaron una transformación profunda de la organización económica y social de las sociedades occidentales. Se puede diferenciar entre la primera revolución industrial desarrollada entre los años 1760 a 1850 y la segunda revolución industrial desarrollada entre los años 1850 a 1914. Para hablar de este proceso, la primera comenzó en el Reino Unido y se extendió por Europa y Estados Unidos. La introducción de la máquina a vapor y otras tecnologías permitió la mecanización de algunos procesos de producción. Esto llevó a la aparición de la fábrica urbana como espacio de trabajo y una nueva organización laboral. Durante la primera revolución industrial hubo una migración masiva de campesinos hacia las ciudades, donde encontraban oportunidades de subsistir como trabajadores asalariados en las nuevas fábricas. Como consecuencia de estos cambios se definió un nuevo tipo de sociedad, caracterizado por la oposición entre la burguesía, esto es la clase social dueña de las fábricas y el capital, y el proletariado, clase social que depende del trabajo o salario para su subsistencia. Esto en cuanto a la primera etapa de la revolución industrial. En la segunda revolución industrial, esta se caracterizó por el aumento de la productividad industrial a partir de la introducción de la cadena de montaje. Esto es la separación de procesos productivos en diferentes etapas y nuevas fuentes de energía. En esta segunda etapa, Alemania protagonizó el mayor crecimiento económico y las transformaciones se extendieron a Estados Unidos y también a Japón. Entonces ahí nosotros podemos ver las diferentes etapas y los diferentes frentes en cuanto a los dos niveles en cuanto a la revolución industrial se refiere. En este mapa temático ustedes pueden ver cómo obviamente se fueron desarrollando en los diferentes siglos, cómo se fueron desarrollando o cómo han afectado, cómo han influido en el desarrollo económico la revolución industrial a nivel de los continentes, donde se desarrolló con más intensidad. En cuanto a las causas de la revolución industrial, las transformaciones de la revolución industrial fueron causadas por un conjunto de factores, los cuales vamos a analizar a continuación. Primero, el aumento de la productividad agrícola. El crecimiento de la productividad agrícola durante el siglo XVIII llevó a una serie de modificaciones en la organización rural que a su vez dejaron a una gran cantidad de campesinos sin tierras para trabajar. Otra etapa importante que podemos mencionar es el desplazamiento de campesinos a las ciudades. Hubo una migración masiva de trabajadores del campo hacia las ciudades, lo que modificó el tejido social y la relación de producción. La creciente influencia política de la burguesía. Desde finales del siglo XVII, la burguesía venía fortaleciendo su influencia política y logró que se introdujeran cambios legales que favorecía especialmente a los banqueros y también comerciantes. Eso les permitió consolidar su poder económico y acumular riquezas. Y por último, la acumulación de capital por parte de la burguesía. En la revolución industrial fue fundamental la inversión de capitales burgueses para la creación de fábricas y la puesta en marcha de las nuevas formas de producción, eso quiere decir las fábricas. Esto obviamente en cuanto a las causas por las cuales se desarrolló la revolución industrial.
Así como tienen causas, también vamos a hablar sobre las consecuencias de la revolución industrial. Vamos a ver cuáles fueron cada una de estas consecuencias. Entre las principales consecuencias de la revolución industrial se encuentran justamente el cambio radical del modo de vida. Las mejoras en los sistemas de producción y de comercio sentaron las bases de la producción en masa de bienes. Esto generó nuevos hábitos de consumo, pero a su vez deterioró las condiciones de vida y de trabajo del proletariado. Las viviendas de los obreros eran pequeñas y muchas veces albergaban a varias familias. Las jornadas laborales se extendían por más de 12 horas, los salarios eran bajos y casi no tenían tiempo de dispersión. Eso quiere decir, no tenían un tiempo de ocio como en la actualidad los trabajadores tienen, las fechas festivas, los fines de semana y tantas cosas más. Antes, obviamente, en esta etapa de la revolución industrial no existía este tipo de beneficios. En cuanto a la organización social, con la revolución industrial, las premisas antiguas se diferenciaban de los grupos sociales, se fueron eliminando y las sociedades industriales quedaron divididas básicamente entre dos tipos de clases sociales. La burguesía, que era los dueños de los bancos y de las fábricas, y el proletariado, que eran los trabajadores. Nuevos medios de transporte, la tecnología a vapor inicialmente y luego el motor de combustión y la electricidad permitieron nuevos métodos de transporte que redujeron significativamente los tiempos de espera por la mercancía y mejoraron la movilidad humana. Y por último, el surgimiento de la ideología de izquierda, la predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de la mano de obra, esto es, los obreros industriales y campesinos empobrecidos, marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y también el comunismo. Entonces, prácticamente son ellos mismos, por los abusos, por una falta de empatía en cuanto a los obreros, a la clase trabajadora, quienes permitieron que se dieran este surgimiento de los grupos sociales, especialmente justamente del proceso de sindicalismo que se generen los diferentes sindicatos, que hasta hoy nosotros lo tenemos en nuestro devenir industrial, de las fábricas, de las empresas, y que es necesario, obviamente, porque ellos son quienes velan por que se cumplan los derechos de cada uno de los trabajadores. En cuanto a los inventos de la revolución industrial, aquí vamos a ver cuáles podemos en esta imagen justamente observar uno de los inventos que transformó todos los procesos en cuanto al transporte, tanto de personas como de mercancía, como de mercadería. Vamos a ver cuáles son las etapas más importantes. Algunos de los inventos más importantes que tuvieron lugar durante la revolución industrial justamente fueron, en primer lugar, la máquina a vapor, construida por primera vez en el año de 1768 por James Watt. Esta máquina era capaz de convertir el calor de una caldera alimentada por carbón en fuerza de movimiento. Este invento dio origen a los trenes, los barcos a vapor y otros mecanismos de producción mucho más potentes y veloces y que obviamente que sistematizaron y modificaron el sistema de producción. Los trenes, figura emblemática y fundamental de la revolución industrial, el tren acortó los tiempos de traslado de personas y mercancía, conectó pueblos lejanos y cambió para siempre el concepto de distancia. Otro de los inventos importantes es el bombillo. Ideado a principios del siglo XIX, fue una aplicación práctica de la electricidad que impactó en los hogares europeos. Hasta entonces la iluminación se producía mediante la quema de gas o de combustible y la bombilla eléctrica supuso la posibilidad de alumbrar las noches y extender los periodos útiles de trabajo de la vida. Entonces prácticamente también generó una ampliación en cuanto a las jornadas laborales dentro de las empresas. La máquina de hilar, este aparato permitió aumentar el abastecimiento de hilos, que era fundamental para la producción textil. Hasta entonces, la transformación de las fibras de algodón y lino en hilo se hacía de manera manual a través de una rueca, esto es una vara. La creación de la máquina hiladora permitió hacer hilos más delgados y largos y mejorar los tiempos de hilado. Esto fue fundamental para abastecer la industria textil que se encontraba en pleno crecimiento durante esta época. En cuanto a la segunda revolución industrial,
La segunda revolución industrial ocurrió entre los años de 1850 a 1914 y supuso el desarrollo de grandes y revolucionarios inventos en material de transporte, tales como motores a combustión, aviones y telecomunicaciones tales como el telégrafo, el teléfono y la radio. Su impacto fue aún mayor que la primera revolución industrial y cambió para siempre los modelos de trabajo, educación, convivencia y ciudadanía. Entre sus principales causas se encuentra la introducción de la cadena de montaje en las fábricas. ¿Qué era este proceso de la cadena de montaje? La cadena de montaje es una forma de producción en la que las tareas se separan y simplifican, por lo que disminuye la necesidad de trabajadores calificados y gran parte del proceso productivo puede quedarse en manos de obreros sin conocimiento específico. Además, la segunda revolución industrial condujo a una llamada primera globalización. La economía se internacionalizó y expandió su influencia sobre los territorios y esto no alcanzados en la industrialización anterior. Esto en cuanto también a la expansión de los diferentes niveles en cuanto a la industrialización que se dio. Aquí nosotros hemos visto un poco más amplio y hemos visto en este caso cómo se dieron las dos expansiones industriales, obviamente que cambiaría sistemáticamente todos estos procesos de producción, de industrialización. Lamentablemente, la precarización en cuanto a los trabajadores, a su forma de trabajo, a la falta de higiene, obviamente se mantuvo en las dos etapas de la revolución industrial. Esto originó obviamente la aparición de los sindicatos y una serie de revueltas que muchas veces lamentablemente fueron causas de pérdidas humanas, derramamiento de sangre, pero eso obviamente originó los cambios fundamentales que nosotros tenemos en nuestras legislaciones laborales hasta nuestra actualidad gracias al sacrificio de trabajadores de estas épocas, nosotros tenemos un horario de 8 horas, tenemos un salario digno, tenemos horas para nuestro esparcimiento, tenemos horas de descanso y una serie de cosas más, derechos, el seguro, que es una de las etapas fundamentales, el sistema de aseguramiento que permite que cada uno de los trabajadores sean atendidos de forma oportuna. Son parte de los beneficios, obviamente, que tenemos hasta nuestra actualidad. Obviamente, derechos que fueron asistidos, que obviamente nos fueron determinados gracias a la lucha y a las pérdidas humanas que también se dieron en todas estas etapas. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. No me despido de ustedes, pues les invito a continuar en este proceso educativo y a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de inglés. Señores y señores, continúen en el proceso. Nos vemos en la siguiente hora.